La subida de precios se modera. A pesar de la guerra, el IPC adelantado de abril baja 2 décimas. La inflación se sitúa en el 3,2%. Clave ha sido la bajada del precio de la luz. Pero lo que ha disparado su precio a raíz de la guerra son las frutas y las verduras que empujan al alza la cesta de la compra. Llenarla ya supera los 320 euros al mes. Enseguida les vamos a contar cuáles son los alimentos que más han subido y cuáles han bajado. Buenas tardes. Hoy cita importante en el Tribunal Supremo porque empiezan a declarar los acusados del caso Mascarillas. El primer turno ha sido el de Víctor de Aldama. El empresario ha implicado a Pedro Sánchez. Madrid, Alba Villalba. Señala a Sánchez como número 1 de la organización criminal y dice estaba al tanto de todo. Además, el empresario ha explicado cómo llevaba dinero en efectivo tanto al Ministerio de Transportes como a casa de José Luis Ábalos. Parte de ese dinero, dice Víctor de Aldama, era para financiar al Partido Socialista. Jorge Azcón ha sido investido presidente de Aragón. El Popular afronta su segundo mandato gracias a los apoyos de su partido, el PP, y de Vox. Ahora ya solo queda Castilla y León por cerrar gobierno. La jueza del caso, Esther López, eleva de nuevo la causa a la Audiencia Provincial de Valladolid. La decisión se toma después de que la Guardia Civil no encontrara restos biológicos de la víctima en el sótano de la casa que fue propiedad del acusado. Esto acerca de nuevo la fecha de la celebración del juicio con jurado popular. Tercer día de la huelga de médicos, hoy con el seguimiento del 17% de la plantilla en todo Castilla y León. Esta tarde también se han concentrado en la Plaza Mayor de Valladolid en contra de la reforma del Estatuto Marco. Tarde de tormentas en Castilla y León. Toda la comunidad está en aviso amarillo. En naranja, Soria y Ávila. El sur de esta provincia se ha llevado la peor parte. Los médicos intensifican sus protestas. Es el tercer día de la tercera semana de huelga contra el nuevo Estatuto Marco que mantiene en pie de guerra a los sindicatos sanitarios. Las cifras de seguimiento se han mantenido estables entre el 16 y el 18%. Hoy ha vuelto a haber concentraciones en ciudades como Burgos o Valladolid. En Valladolid, los médicos convocados por los sindicatos se han concentrado en la Plaza Mayor de la ciudad para protestar en contra de la reforma del Estatuto Marco que promueve el Ministerio de Sanidad. Aseguran que se van a volver a concentrar y van a volver a protestar el próximo mes de mayo si la situación sigue igual y que este juego y esta estrategia del desgaste que está haciendo el Gobierno de España no está sirviendo de nada porque la huelga está teniendo mucho seguimiento. Lo que no puede ser es que el Ministerio esté callado, no esté haciendo nada y da igual las manifestaciones, las movilizaciones que hagamos, la huelga, da lo mismo todo porque está sordo a todo el movimiento que están llevando los médicos. En Burgos, la lluvia no ha frenado a la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos, que ha convocado esta manifestación con la que quieren seguir presionando para conseguir una solución efectiva al conflicto. Reclaman un ámbito de negociación específico para médicos a nivel autonómico y nacional, además del resto de reivindicaciones como un estatuto propio y mejoras en sus condiciones laborales, clasificación profesional y jubilación. Consideran que la ministra de Sanidad, Mónica García, no es una interlocutora válida y piden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se involucre en la resolución de este conflicto. Los sindicatos han pedido que haya la dimisión de la ministra porque obviamente ha mostrado que no es eficiente, que no tiene voluntad de diálogo y no va a resolver el conflicto. Entonces necesitamos poder hablar con un interlocutor válido y las comunidades autónomas tienen que ser muy conscientes de que esto también les afecta a ellos. Esta huelga de médicos ha centrado parte del debate de la sesión de control al Gobierno en el Congreso. El PP ha acusado a Pedro Sánchez de ignorar las reivindicaciones y le ha pedido que se implique personalmente para resolver la situación. El presidente del Gobierno ha defendido su gestión y ha criticado la de las comunidades. La huelga de médicos ha sido el principal enfrentamiento entre Feijóo y Sánchez durante su cara a cara en el Congreso. No sabe ni que hay huelga de médicos desde hace 10 meses. Usted sabe mucho de muchas cosas, mucho más que yo. El líder popular ha acusado al presidente del Gobierno de despreciar a los profesionales de la sanidad. Usted es el responsable
de la mayor huelga de médicos que ha habido en España. Sánchez, por su parte, ha defendido la financiación sanitaria y ha cargado contra la gestión de las comunidades autónomas. Lo que están haciendo los gobiernos autonómicos del Partido Popular, aupados también por Vox, es engordar las listas de espera de la sanidad pública para hacer negocio a la sanidad privada. Desde el PNV también se han sumado a esas críticas al gobierno. No nos venga a tirar el balón al córner de las comunidades autónomas intentando desplazar la responsabilidad cuando es un conflicto estatal que exige liderazgo. Reproches también por las listas de espera que han aumentado, según Feijóo, más de 2 millones de personas. No se puede legislar contra los médicos al mismo tiempo que se defiende a la sanidad pública. Este gobierno, por ejemplo, ha eliminado copagos, recuperó la universalidad de la sanidad pública, que es lo que ustedes quieren quebrar con sus acuerdos con Vox. Y le han exigido que se implique y que haga hasta lo imposible para llegar a un acuerdo. El juicio a Ábalos es un juicio a su gobierno. Solo por eso no merecería estar usted sentado ahí. Hay una gran diferencia entre nosotros y ellos, y es que cuando por desgracia sufrimos casos de corrupción, nosotros actuamos con total contundencia frente a lo que hace el Partido Popular en el día de hoy también. Sí. Feijóo en 4 legislaturas no ha tenido jamás a ningún consejero ante ningún tribunal por corrupción. Usted tiene hoy a su mano derecha ante el Tribunal Supremo enfrentándose a 20 años de prisión. Sí, muestre algo de vergüenza y de humildad. Ya lo han escuchado, el otro tema destacado en esta sesión de control ha sido la corrupción, en concreto el juicio que se está celebrando en el Supremo por la trama Mascarillas, que ha sentado en el banquillo al exministro socialista José Luis Ábalos. Hoy se ha escuchado la primera declaración de uno de los acusados, la del empresario Víctor de Aldama. Alba, ¿qué ha sido lo más destacado? Pues lo más destacado sin duda ha sido cómo Víctor de Aldama ha colocado como número 1 de la organización criminal a Sánchez. Asegura que estaba al tanto de todo y alude a una conversación que dice mantuvo con él en la que Sánchez le agradeció el trabajo que estaban haciendo. Además, el empresario ha explicado cómo llevaba dinero en efectivo tanto al Ministerio de Transportes como a casa de José Luis Ábalos. Dice Víctor de Aldama que parte de ese dinero en efectivo era para financiar el Partido Socialista. Además, esta tarde también Víctor de Aldama ha asegurado que en el Ministerio de Transportes podría haber más personas como él, sobre todo, dice, relacionadas con la contratación de obra pública. Al finalizar su declaración, el empresario ha mostrado su arrepentimiento. Sin pelos en la lengua, Víctor de Aldama ha relatado cómo empezó su relación con Ábalos y Koldo. El ministro quería ampliar sus horizontes más allá de Colombia y vio en el empresario la oportunidad perfecta. Convenios y expandirse más, por decirlo de alguna manera, en el que España y empresas españolas se expandiesen más en Sudamérica. Tan buenos fueron los lazos que forjaron, asegura, que le llevaron a conocer a Pedro Sánchez después de un mitin socialista al que le invitó Koldo. El presidente lo que me dice es: sé perfectamente lo que estás haciendo y simplemente quería darte las gracias. Entre las risas de los acusados, Aldama ha subrayado que meses después le llegó la oferta: convertirse en el nexo entre las constructoras y el ministerio. Para que ellos se lleven la licitación podremos tener un rendimiento que a nosotros nos hace falta para la financiación del partido. Entiendo que no es una donación al uso. Pagos ha declarado que comenzaron a ser frecuentes: 10.000 euros mensuales al ministro en concepto de gastos fijos. Pero también hubo cuantías más altas, hasta 250.000 euros que Aldama entregó en el propio ministerio. 2020 yo ya les había entregado fácil 2 millones y pico de euros, fácil, porque llegué a entregarles entre 3,5 millones y 4. Dinero del que Sánchez estaría al tanto, según Aldama. Si hay una jerarquía en este caso, y que yo obviamente estoy en la banda organizada criminal, Pedro Sánchez está en el escalafón 1. Destacando además el papel que tenía Koldo en todos los ministerios, porque dice la gente sabía que era persona directa de Pedro Sánchez. Aldama también ha relatado cómo se fraguó la trama de las mascarillas. Asegura que al exministro Ábalos le encomendaron la tarea de conseguirlas y él, a su vez, delegó en Koldo y en el empresario. Fue Aldama quien contactó con Soluciones de Gestión, empresa que consiguió el material sanitario desde China. Subraya el comisionista que el empresario Cueto adelantó todo el dinero a cambio de colocar las 8 millones de unidades. Usted no tuvo entonces ninguna duda de que Soluciones iba a ser el adjudicatario definitivo, que no había ninguna oferta añadida, alternativa. Bueno, absolutamente ¿no? Ninguna duda, porque una de las cuestiones que dice el señor ministro cuando le decimos cuáles pueden ser las alternativas es: no me habléis de alternativas, hacer lo que tengáis que hacer y que sea rápido.
Víctor de Aldama ha terminado su declaración hace escasamente una hora después de más de 8 horas de interrogatorio. Se esperaba que hoy los 3 acusados declarasen, pero visto la extensidad, el extenso declaración y todos los argumentos que ha dado el empresario, la sesión se ha terminado. Se reanudará mañana jueves a las 10 de la mañana. Será entonces el turno de Koldo García y también se prevé una jornada muy intensa, por lo que previsiblemente José Luis Ábalos podría declarar la próxima semana. Y en el juicio de la presunta operación parapolicial para investigar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, hoy ha sido el turno del inspector jefe de la UDEF, un testigo relevante que ya denunció presiones de la cadena de mando durante su investigación a la Gürtel. En su declaración ha confirmado que recibió un correo electrónico con datos de Luis Bárcenas y de personas de su entorno que, según apunta, no aportaba nada a su investigación. Ese archivo, dice, prueba que se estaba haciendo una operación policial al margen de la justicia. Cuando yo lo abro, lo que obtengo es la corroboración de que había una operación policial sin contar con la autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno. Es la constatación que tengo yo en mi ordenador. Entonces, lo que allí veo es una serie de personas, domicilios, vehículos que se me reportan sin contexto y que en su mayor parte eran conocidos ya por la investigación. Indignación en la Asociación de Víctimas del Terrorismo tras las recientes excarcelaciones a presos de ETA. Algunas incluso han sido revocadas por los propios jueces, como la de Amboto, la ex jefa de la banda condenada por matar al concejal del PP, Gregorio Ordóñez. Hoy, en una charla en la Universidad de Valladolid, han pedido que estos asesinatos no caigan en el olvido, sobre todo para los que no lo vivieron, los más jóvenes. No puedo entender de que una persona con casi 800 años de condena cumpla 6 años y a los 6 años de cumplir con 13 asesinatos en sus espaldas salga a la calle. Yo no puedo explicar algo que yo no entiendo. No tiene sentido que hoy en día se puedan producir homenajes vergonzantes y vergonzosos de determinados autores de delitos de terrorismo, como de hecho estamos viviendo. Y en la misma línea se ha aprobado hoy en el Senado una moción del PP para poner fin a la política penitenciaria de indultos encubiertos a etarras. Marimar Blanco ha lamentado que para el Gobierno importe más una mayoría parlamentaria que la dignidad de las víctimas y que pesen más los votos de Bildu que su dolor. Denuncia que esta política penitenciaria está al servicio de los terroristas. Frente a ello, la senadora popular ha destacado el camino de la dignidad, la memoria y la justicia. La jueza que investiga la muerte de la joven de Traspinedo, Esther López, ha acordado el envío de la causa a la Audiencia Provincial. Esta decisión hace una vez más que se acerque la fecha para la celebración del juicio con jurado popular. La decisión de la magistrada se produce tras incorporar al procedimiento las conclusiones de la Guardia Civil acerca del último registro efectuado en la casa que perteneció a la familia del único acusado. Tras 15 horas de registro, esas conclusiones indican que no hay restos biológicos de Esther en ese sótano, encontrado recientemente por el nuevo propietario de la vivienda. La Policía Nacional de Palencia ha conseguido abortar un secuestro que supuestamente se estaba produciendo en Londres. Los agentes actuaron con las autoridades británicas y la víctima ya ha podido volver a su casa. Todo comenzó aquí, en la comisaría de Palencia, tras la denuncia de una mujer que alertó del intento de secuestro de su hermana en Londres. Un agente contactó con la víctima, que confirmó, con respuestas breves en su móvil, que estaba siendo retenida y trasladada en un vehículo VTC por la capital británica. Siguiendo sus indicaciones, activó la localización del móvil, lo que permitió seguirla en tiempo real. Poco después envió un mensaje alertando de que corría su vida a peligro. La coordinación inmediata con la policía londinense permitió localizarla en la zona de Chelsea. La mujer ya ha regresado a Palencia, donde continúan las investigaciones. Esto es increíble, a este precio así no se puede seguir. Como sube más que lo que sí es la ayuda, pues es lo que tenemos. Lo uso bastante y lo he notado muchísimo. Como sigue así, pues no sé cómo andar en burro como antes.
Todo sigue caro, es evidente, pero los datos demuestran que los precios se han moderado en este mes de abril. El IPC adelantado se sitúa 2 décimas por debajo de lo que marcó en marzo. La luz cuesta mucho menos y los carburantes, aunque siguen elevados, se han estabilizado. Están lejos de los niveles que alcanzaron al comienzo de la guerra. Preguntemos a quien preguntemos. Es un golpe bastante grande. Cada vez que pisamos una gasolinera, Como siga subiendo no sé a dónde vamos a llegar. la respuesta es muy parecida. Debería bajar un poco, por lo menos para uno trabajar, por lo menos. Porque a pesar de los descuentos por la rebaja de impuestos, cuando toca hacer esto, nuestro bolsillo tiembla. Estaba a unos 60 antes de ayer y hoy está a unos 63,7. Parece que ha subido un poquillo. Y eso que hoy hemos encontrado estos precios. Y en el mismo sitio, justo antes de las ayudas, la cosa estaba así. La diferencia se nota, pero... Tiene pinta de quedarse así o incluso más. Porque aunque el diésel se ha alejado de los 2 euros por litro de hace unas semanas, lo de llenar el depósito ya no es tan habitual. No la he llenado, sí he echado 65 euros para ir. Y sí, en otros sitios están peor. Y en Francia lo estamos pagando muchísimo más caro, a 2,35, 2,40. Pero no es consuelo cuando se trata de nuestro dinero y toca repostar habitualmente. De 10 euros, de 10 euros, de 10 euros por semana, es terrible. Por eso, hasta que cambie la cosa, al repostar, no se perdona ni una gota. Y si algo se ha disparado a raíz de la guerra son los precios en algo tan básico como la cesta de la compra, que sigue en niveles máximos. Ahora mismo llenarla cuesta alrededor de 321 euros al mes. Pero vamos a mirarlo más al detalle, porque donde más se nota es en los frescos. El tomate de ensalada ha subido su precio un 15% y se sitúa ya en los 2,80 euros el kilo. Pero también se han encarecido los limones un 10% y la ensalada. Aún así hay productos que han bajado, como es el caso de las sardinas, que su precio ha caído un 13%, el de las salchichas Frankfurt o el del aceite de oliva, que ya parece que empieza a moderar su precio. Así que ahora venir al súper ya no es solo comprar, es mirar 2 veces los precios y ajustar cada vez más la cesta. Y ante los efectos de la guerra en el bolsillo, Europa mueve ficha. La Comisión Europea permitirá a los países compensar hasta el 70% del encarecimiento del combustible a los sectores más afectados. Eso quiere decir que cada Estado deberá calcular cuántos son los costes adicionales por el conflicto y aplicar ese porcentaje de bonificación a agricultores, pescadores o transportistas, por ejemplo. Eso sí, medidas temporales estarán en vigor como máximo hasta el 31 de diciembre. Las consecuencias de este conflicto pueden prolongarse durante meses o incluso años. Debemos reducir nuestra excesiva dependencia de los combustibles fósiles importados y debemos impulsar nuestro suministro de energía limpia, asequible y de origen propio, desde las energías renovables hasta la nuclear. Alerta del sector pizarrero por la caída de las exportaciones y los importantes costes de producción agravados por la guerra en Oriente. Aseguran que si no cambia la situación en los próximos meses, se tendrían que ver obligados a tomar decisiones que podrían afectar al empleo. Reclaman a las administraciones ayudas especiales por el combustible y líneas de financiación. Hace unos minutos hemos conocido que Trump y Putin han hablado por teléfono sobre la situación de Oriente Próximo. En esta conversación, el presidente ruso ha considerado un acierto extender el alto al fuego en Irán. Recordemos que el régimen de los ayatolás había pedido mediar en este conflicto al Kremlin. Todo en una jornada donde el Pentágono ha revelado por primera vez el coste de la guerra, 25.000 millones de dólares, la mayor parte destinada a munición. Calles convertidas en ríos, el sur de Ávila ha vivido una tarde marcada por las fuertes lluvias, las tormentas y el granizo. Allí están en aviso naranja, igual que en la provincia de Soria. En la vida he visto yo venir el río así, en la vida. Y eso hace que los ríos bajen cargados. Estas son imágenes de Montbeltrán, donde el agua bajaba esta tarde con excesiva fuerza, además negra, arrastrando la ceniza de los incendios de este verano. Por cierto, que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha activado la alerta por posibles crecidas en las próximas horas.
Tarde inestable la de hoy, en una semana en la que está siendo complicado ver el sol. De hecho, hoy han caído cantidades importantes de agua en varios puntos de la comunidad. Sergio Hernández. Los modelos nos decían, Noemí, que hoy iba a ser el peor día de la semana y no han fallado las previsiones. Así está siendo cantidades muy importantes de precipitación, sobre todo en el sur de la provincia de Ávila, donde llevamos ya esos 41 litros del Puerto del Pico, que ha quedado ya obsoleto ese dato desde que ha empezado el informativo. Están ya cerquita de los 60 litros, también los 49 de Arenas de San Pedro, 24 en Martiago, superando las 30 también en zonas de Zamora, entre los 25 y los 30 en la provincia de León, en Astorga o en la capital, y también hasta los 26 llegaban en Villamayor de Montes, en la provincia de Burgos. Y para estas próximas horas seguirá lloviendo, la tendencia es que vayan remitiendo, pero todavía queda agua por caer, sobre todo en la zona más central y noreste de nuestra comunidad. Eso sí, mañana jueves ya cambiamos completamente de tercio, pequeña tregua la que vamos a tener durante las próximas 24-48 horas, algunas nieblas a primeras horas, luego ya intervalos nubosos durante el resto del día, temperaturas que pueden descender ligeramente en zonas del norte, en el resto estaremos sin cambios tanto en las mínimas como en las máximas. Y con esto ponemos fin a varios días ya consecutivos de precipitaciones. Ayer, por ejemplo, el martes, ya como mera curiosidad, registramos en toda la comunidad casi 2.000 rayos, destacando sobre todo los datos de Salamanca, donde cayeron 582. Anoche el aguacero dejó varias zonas anegadas, como la planta baja de este supermercado y de las 5 viviendas colindantes. Eso sí, no hay que lamentar daños personales, tan solo desperfectos materiales. Es la segunda vez que Tudela de Duero se ve afectada por las inundaciones en lo que va de año, aunque hoy se ha respirado tranquilidad en esta localidad. Fuimos a la bodega y la tenemos ahí y se metió de la calle para adentro y en la cochera también se nos metió. Hemos sacado el agua y bueno, está todo bien. Fregando con lejía, porque es que esto no deja de ser aguas fecales y claro, el agua fecal pues se nos mete adentro. Un olor en casa pues terrible. Hemos estado hasta las 1 y pico de la mañana fregando con lejía por toda la parte de abajo de la casa. El 12 de agosto se producirá un eclipse total que se podrá ver, como saben, desde varios puntos estratégicos de Castilla y León. Y esta semana, concretamente hoy, el Sol está en la misma posición que ese día. Por eso, si encuentran un lugar en el que se vea bien la puesta solar hoy, en agosto también será una buena opción. Hoy es el día espejo del eclipse. Con respecto al solsticio de verano, está a la misma distancia que el 12 de agosto, a las 8:30 de la tarde, es cuando se produce el máximo del eclipse total de sol. Entonces, lo más cercano en cuanto a atardecer para replicar ese momento del eclipse a esa madrugada del 30 de abril es el atardecer del 29 de abril. Nos va a servir de ensayo general. Nos subiremos a los sitios donde tengamos planificado ver el eclipse, más que nada porque es un eclipse que va a suceder muy bajo en el horizonte. Entonces tenemos que estar seguros que el punto de observación que hemos elegido esté libre de obstáculos, de edificios, de montañas, de árboles. Y si el lugar elegido no nos convence, nos podemos mover a otro tranquilamente y digamos que durante toda esta semana podemos evaluar esos sitios, porque digamos que el sol no se mueve tanto como para que cambie mucho con respecto al día del eclipse. Lo más importante el 12 de agosto y también estos días de testeo es llevar la protección adecuada. Seguro que muchos de ustedes van a querer disfrutar con sus propios ojos del eclipse. Pero eso sí, les advertimos que tienen que tener mucho cuidado con su salud visual ese día. Por ejemplo, hay gente que dice pues un filtro de soldadura o CDs, no sé cuántas cosas me han dicho por ahí, cristales ahumados, radiografías, todos esos remedios caseros no valen. Quédense con esa frase, no valen. Tampoco las gafas de sol. O unas gafas de sol, o me pongo varias gafas de sol a la vez. Una gafa de sol no son tan oscuros porque nos tienen que permitir ver con ellos puestos. Y recuerden, cuando vayan a ir a ver el eclipse, solamente pueden hacer con gafas homologadas como esta. Tienen que cumplir los requisitos 12312/2. Les viene aquí, en la propia patilla de la gafa. Solamente así podrán disfrutar del eclipse. Y tampoco vale comprarlas en cualquier sitio. Se están distribuyendo en todos los establecimientos sanitarios de óptica, que es el canal correcto para adquirirlas. Y es que, aunque tengan la sensación de que no les hace daño, puede ser muy perjudicial para su vista. No produce dolor, porque es un daño fotoquímico que nos va a dar esa sensación luego de falta de visión, de disminución de agudeza visual, incluso podemos ver manchas negras en el campo visual, que son escotomas. Así que ya saben, solo así podrán disfrutar de ese día.
El popular Jorge Azcón ya ha sido investido presidente de Aragón. Lo ha hecho en primera votación y con la mayoría absoluta, gracias al apoyo de Vox y con el rechazo de toda la oposición. Durante sus intervenciones en el segundo día de pleno, ha reivindicado su pacto con los de Abascal. Tomará posesión de su cargo mañana por la tarde. Hay algo en lo que estaremos de acuerdo los señores de Vox y el Partido Popular, y es que la prioridad absoluta es la democracia. La prioridad absoluta es que los aragoneses puedan seguir confiando en nosotros. Este miércoles ha seguido coleando la no convalidación del decreto ley sobre la prórroga de los alquileres. PSOE y Sumar afirman que seguirán trabajando para lograr una mayoría parlamentaria que dé estabilidad incluso para una reforma más ambiciosa. Por su parte, el PP ha pedido la dimisión de la ministra de Vivienda. Ayer este mismo Parlamento les tumbó el decreto de vivienda. ¿Usted es consciente, señora ministra, de lo que significa esto? Esto significa que el Parlamento le ha hecho una enmienda a la totalidad a la política de vivienda del Gobierno que dirige usted. Lo que el Partido Popular defiende y votó en el día de ayer y en la semana pasada es que ustedes no están defendiendo a los más de 3 millones de hogares españoles que viven atrapados en las rentas del alquiler. Hay que trabajar para ello. Un mensaje de tranquilidad y de confianza a toda la gente que ha pedido la prórroga. Los que la han pedido con el decreto en vigor tienen derecho a la prórroga. La semana acabará con manifestaciones por el viernes 1 de mayo y este año los sindicatos, comisiones obreras y UGT quieren centrar sus reclamaciones en el acceso a la vivienda y en una mejora de los salarios. También pedirán el fin de la guerra y apoyarán la regularización de migrantes. Ambos sindicatos reclaman un mayor reparto de la riqueza a través de los convenios colectivos. Este crecimiento de la economía no está llegando, en primer lugar, ni a los bolsillos de las trabajadoras ni de los trabajadores, ni lo estamos notando la mejora de las políticas públicas ni de los servicios públicos. Estamos con salarios más bajos, un 10% más bajos que la media nacional. Por lo tanto, reforzar necesariamente la negociación colectiva. Sigue cobrando fuerza la hipótesis de que el incendio de la semana pasada en la nave de los autobuses de Burgos fue accidental. Al menos esa es la teoría que apuntan los agentes de la Científica de Madrid que han investigado en la zona y que a priori descartan que fuera provocado. Además, se cree que el origen estuvo en un bus de gasóleo. El informe de las aseguradoras también será determinante. Estamos a las puertas de un nuevo puente y eso es sinónimo de desplazamientos. Mañana a estas horas muchos estarán en la carretera. Mañana a las 3 de la tarde comenzará oficialmente la operación salida del Puente de Mayo. Se prevén 700.000 desplazamientos en Castilla y León hasta el domingo por la noche. Según los datos de la DGT, serán el 12% del total de desplazamientos del país, que ascenderán a más de 1 millón. Son cifras mayores que las del año pasado y habrá más controles de velocidad y también se pide precaución ante las retenciones. La franja horaria más desfavorable será desde las 3 de la tarde a las 11 de la noche. La participación en las elecciones autonómicas de marzo en Castilla y León no llegó al 60%. Es el dato que se conoce hoy tras publicarse en el BOCIL los datos definitivos. El voto de los residentes ausentes, aunque muy bajo, ha sido mayor que en el año 2022 y eso ha permitido subir un punto la participación definitiva. Hoy también hemos conocido que la población creció en España. En el año 2025 somos 49 millones, incluyendo 7 millones de extranjeros. Pero hay un dato que deja el INE también que es muy llamativo, y es que el 35% de los españoles vive exactamente en la localidad donde nació, no se ha movido. Hay un 29% de personas que sí se ha movido de localidad, pero no de provincia, y finalmente un 17% que ha cambiado bien de provincia o bien de comunidad autónoma. Los estudios o el trabajo han sido los principales motivos. Yo soy de Madrid y viví aquí 8 años y luego me fui al Pirineo y llevo ahí 30. ¡Hala! No, en mi caso yo estuve viviendo toda mi vida en Segovia y recién en octubre vine para acá. Seguramente de mayor no vivo aquí, por un poco cambiar de lugar. Yo he estado 36 años en Madrid y luego ya me he vuelto otra vez para mi tierra.
En Zamora se ha hablado hoy de los desafíos que afectan a la infancia y a la juventud, pobreza o violencia, pero no solo eso. Ha sido en una reunión de ministros iberoamericanos donde la titular española, Sira Rego, ha anunciado que se va a crear un observatorio para el bienestar de los más pequeños, un organismo basado en la cooperación internacional. En torno a la creación de un observatorio para el bienestar de las infancias que va a permitirnos poner en común datos, análisis y propuestas y que singularmente se va a ocupar también de todo lo que tiene que ver con la protección de los derechos, libertades de los niños y niñas en los entornos digitales, con especial foco en esta materia. Declaraciones que la ministra hacía también este mediodía durante la primera sesión de estas reuniones ministeriales y que demuestran la gran importancia de esta cita en Zamora, un espacio en el que desde el Gobierno también han dado más detalles sobre esa nueva ley que va a proteger a los menores en el entorno digital, como por ejemplo que no solo reconocerá los derechos, sino que también pondrá límites a las industrias. De la misma manera que comenzó esta mañana, hoy terminan también con las conclusiones después de horas de debate. Es muy difícil explicar a nuestras infancias la situación que hoy viven. Tenemos alrededor de 23.000 niños y adolescentes a los cuales se les hace muy difícil hoy acceder en condiciones siquiera normales a sus escenarios escolares. Ciertamente tienen que trasladarse grandes distancias. En algunos lugares no podemos hacer sesión completa de actividades porque es muy difícil entonces poder mantener de día entero a nuestras infancias en la escuela y eso por supuesto tiene un impacto. Pascual Móvil te acompaña en tu día a día para que nada en esta vida pueda frenarte. Pascual Móvil, la única leche enriquecida en calcio, con zinc, magnesio y manganeso para cuidar de tus huesos, músculos y articulaciones. Mucho más que una leche calcio. Así empieza la jornada para Peach, esta perra guía de solo 5 años que desde hace 3 acompaña a Ana María en su día a día. Ella me hace la vida más fácil, para mí es mucho más seguro que un bastón. Peach nació en Madrid, allí fue criada y preparada para ser los ojos de un invidente. Caminar por la calle, pues buscando los pasos de cebra, yendo recto siempre, cruzar por los sitios donde no hay peligro, evitar obstáculos. Realmente el que decide hacia dónde vas eres tú, el perro no decide. Ana es usuaria de perros guía desde hace 20 años. En este tiempo han cambiado muchas cosas. La gente entiende cada vez más su función y sobre todo su presencia, pero no siempre es así. Tú vas a entrar a un restaurante y te dicen que el perro no puede entrar. A mí me sigue pasando de vez en cuando. La ley permite la entrada de los perros guía en todos los lugares, pero aseguran el problema es la desinformación y el desconocimiento. Y hay gente que te dice, perdón, no lo sabía. Dices, bueno, pero es que tu obligación es saberlo. Que la gente conozca la ley, especialmente la gente que se dedica a trabajar eso en sitios de uso público. Hoy Peach no sabe que es su día y a pesar de que hemos cambiado un poco su rutina, ella continúa su labor en silencio y con paciencia, salvando los obstáculos para que Ana siga tejiendo con total normalidad su vida.